después lo amplíen pues con la demás bibliografía que yo les puedo dejar. La cirrosis hepática, pues es un tema que van a ver bastante en la consulta en urgencias. Les va a llegar muy a menudo. Recuerden que no les va a llegar la cirrosis como tal. La cirrosis usted la van a diagnosticar quizá en la consulta, pero lo que les va a llegar son las complicaciones. Complicaciones hay muchas, pueden haber más de 10 complicaciones asociadas a la cirrosis, pero nosotros vamos a ver las más frecuentes, las que más les va a llegar. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a cómo identificarla y cómo empezar el plan, digamos, de manejo en el servicio de urgencias. Entonces, ¿en qué consiste la cirrosis? Es un proceso caracterizado por fibrosis, reemplazo de la arquitectura normal del hígado, por nódulos estructuralmente anormales. Tiene varios componentes, que es regeneración y cambios vasculares, y puede tener mecanismos inflamatorios y no inflamatorios. Entonces, ya saben que pues, la idea es que son macroscópicamente lo que ustedes van a ver en el hígado son dos cosas, nódulos y fibrosis, ¿ya? A nivel ya más profundo, más histológico, más microscópico, ya lo vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuál es el problema de la cirrosis? O digamos que de dónde derivan la mayoría de las complicaciones de la insuficiencia hepática y la hipertensión portal. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Otra cosa importante, recuerden que es una enfermedad crónica, dice ahí interrogado irreversible, puesto que se ha encontrado que en algunos casos, en etapas iniciales, muy iniciales, el hígado, como ustedes sabrán, es un órgano que puede en cierta manera regenerarse, pero una vez ya se ha formado la fibrosis o esos nódulos que les menciono, ya es un proceso irreversible y progresivo. Entonces, de ahí en adelante, básicamente ya el tratamiento está o va a estar dirigido a tratar las complicaciones. Bueno, ahí ya es para que vean un hígado normal, ese es el hígado cirrótico que tienen abajo a la derecha. Datos epidemiológicos, el paciente pues con cirrosis tiene un 4.7 veces más riesgo de morir cuando está descompensado. Perdón, 9.7 más veces riesgo de morir cuando tiene una cirrosis descompensada y 4.7 cuando está descompensada. Esa es la importancia de que ustedes, después de tratar al paciente en urgencias, lo envíen a su casa con un buen tratamiento para evitar que le regrese, digamos, de rápido. Muy probablemente les va a regresar, pero al menos que no sea tan rápido porque por cada hospitalización que el paciente tenga, el pronóstico empeora. La esperanza de vida de un paciente con cirrosis en promedio va de 10 a 13 años e inclusive puede llegar apenas hasta de 2 años cuando está descompensado. Que de aquí estos datos, bueno, ese último párrafo que dice, entonces es importante. Las probabilidades a 10 años de que un paciente presente ascitis, encefalopatía y hemorragia gastrointestinal, que son las tres complicaciones más frecuentes, son respectivamente del 47, 28 y 25%. Entonces, como ven ahí, lo que más les va a llegar, la complicación más frecuente que les va a llegar de un paciente con cirrosis es la ascitis. Bueno. Una vez diagnosticado el paciente de cirrosis, la probabilidad de que se les descompense al año es del 10%, a los 5 años del 40% y más de la mitad se les ha descompensado a los 10 años desde el inicio del diagnóstico. Eso solamente para que tengan un recordero y si ustedes ya pasaron por la parte de fisiología, anatomía, para que recuerden todas las funciones importantes que tiene el hígado. Quiero detenerme un poquito en la parte de abajo. Mire que está uno de los ciclos que maneja el hígado es el ciclo del amonio. Ya, ustedes recordarán por la fisiología el ciclo de Calvin. Otros, la gluconeogénesis, la parte de los metabolismos del azúcar, metabolismo de la coagulación y de las proteínas. Son como los más importantes que quiero que tengan en cuenta porque nos va a servir pues para evaluar qué es lo que vamos a pedirle y qué vamos a solicitar a un paciente cuando sospechemos de cirrosis. Eso también yo creo que ya se acuerdan ustedes bien, en anatomía vieron que el hígado pues, está compuesto por lobulillos hepáticos, que es la unidad funcional del hígado. Cada lobulillo hepático es como un hexámero, que en la mitad está la vena central
y en la unión de cada lobulillo hepático, donde están las esquinas, hay una tríada portal que corresponde a la arteriola portal, la vena portal y el conducto biliar. A eso es lo que se le conoce como la tríada portal. Entonces la idea es que recuerden que el flujo sanguíneo va obviamente de la parte externa hacia la vena hepática, y todos estos sinusoides hepáticos son los que contienen los hepatocitos, que son los que encargados de ejercer todas las funciones como tal del hígado. Y pues en contravía de la irrigación arterial, pues va la irrigación venosa, ¿no? Entonces, esa irrigación venosa es la que se desemboca en la vena porta, y esto es importante porque esta vena porta es la que al final se va a agrandar, por así decirlo, o aumentar su presión cuando todos los sinusoides hepáticos empiezan a fibrosarse, secundario pues al daño que en general pues está escrito en la cirrosis. Esto es aún más profundo, esto ya es el hepatocito. Ustedes también escucharon hablar del espacio DICE, recuérdense que eso lo vieron en patología. Es importantísimo porque en el espacio DICE es donde están ubicadas estas células que son las estrelladas y las dendríticas, que son las encargadas de desencadenar todo el proceso inflamatorio y de fibrosis, que al final va a llegar a la producción de cirrosis. Todo está ocurriendo entre el espacio, es un espacio que ocurre entre las células endoteliales del sinusoide hepático y el hepatocito, ¿ya? Entonces todo lo que ocurra o todas las noxias que afecten el hígado van a desencadenar una respuesta inflamatoria de las células estrelladas y dendríticas, que al final son las encargadas de producir el proceso de fibrosis. Y aquí lo vemos mucho más pequeño y más explícito. Entonces, vean cómo en la parte izquierda está la célula endotelial, la célula de Kupffer, que es el macrófago hepático, y el hepatocito como tal. Todas esas células, cuando se dañan o cuando se activan, en el caso de la célula de Kupffer, va a ir a activar los fibroblastos, y cuando estos fibroblastos se activan, generan proteasas que al final son las que van a producir la fibrosis y un desbalance entre la apoptosis y regeneración celular, que al final pues genera la cicatrización del hígado y los nódulos que ya acabaron de ver. Esto también es un esquema muy explicativo pues de lo que ocurre a grandes rasgos en cuanto a la hipertensión portal. Recuerden que la cirrosis, cuando genera esos nódulos, esa fibrosis, lo que va a hacer el espacio DICE y como tal en todo el sinusoide hepático, el sinusoide hepático es volverlo rígido, ¿ya? Y esa rigidez va a hacer que todos esos canales que vimos acá atrás colapsen, por así decirlo. Cuando se colapsan todos los canales, pues ¿qué va a pasar? Todo el flujo portal va a dejar de ingresar a la vena porta y se va a empezar a agrandar la vena porta. Cuando esa vena porta se empieza a agrandar, pues consecuentemente va a empezarse a agrandar también toda lo que es la circulación esplácnica, es decir, toda la circulación del lecho esplácnico, que es el lecho del intestino. Esto obviamente pues empieza a reducir el volumen arterial efectivo y a generar hipotensión por varios mecanismos, pero la idea es que cuando el cuerpo, digamos que sensa esta hipotensión, pues va a activar el mecanismo contrarregulatorio, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y va a generar como una especie de círculo vicioso, ¿ya? Porque por un lado va a estar tratando de sensando una hipovolemia, que al final no es una hipovolemia efectiva porque el paciente no está sangrando. La sangre se está quedando ahí, estancada, más el paciente no, en ese momento no está sangrando, entonces pues es como empieza a ocurrir como una especie de círculo vicioso, ¿ya? ¿Qué ocurre más adelante? Entonces, todo ese acumular en la circulación esplácnica se va por ley de Frank-Starling, pues empieza a salirse de los vasos sanguíneos y a empezar a generar una especie de, como decir, de transudación, ¿ya? La sangre, todo ese líquido se va a ir al espacio intersticial y finalmente va a salir a la cavidad abdominal generando la citis, ¿ya? Otro fenómeno que ocurre y que también vamos a ver que es parte de las complicaciones de la cirrosis es que todo ese líquido también se va a acumular al nivel renal, ¿listo? Entonces, esa congestión renal también va a llevar a que el riñón se empiece como a dañar y se empiece como a conocer como lo que se llama como el síndrome hepatorrenal tipo 1,
y cuando es digamos, de una manera aguda y cuando de una manera crónica, más el síndrome patorrenal tipo 2, que ya digamos que esos términos han cambiado un poquito, ya los vamos a ver ahorita en qué han cambiado. Entonces la presentación clínica, recuerde que inicialmente los laboratorios pueden ser normales. Ojo, un dato, y es que siempre se confunden y cuando yo les pregunto que cuáles son los paraclínicos de que muestran función hepática, todos me levantan la mano diciendo que las transaminasas. Recuerden que las transaminasas no me están definiendo la funcionalidad hepática como tal. Ellas miden fue daño hepático intrínseco. Ellas me muestran es daño o lesión hepática, necrosis hepática o inflamación. Más no me están determinando si el hígado está funcionando o no está funcionando bien. Lo que me define si el hígado está funcionando bien son los paraclínicos que, digamos que indirectamente me están evaluando si esa parte del hígado está funcionando bien. Me explico. Si ustedes saben que el hígado es un sistema del retículo endotelial, ¿ya? Donde generalmente, pues si ustedes saben que el sistema retículo endotelial que hace, pues todas las células que son senescentes o que tienen algún tipo de efecto, pues llegan ahí y los macrófagos de ese sistema, pues las lisan o se las comen, pues eso empieza a ocurrir también en el hígado. Al estar funcionando mal, eh, empieza a, digamos que, a generar una alteración en esa parte del sistema retículo endotelial y por ende las células que van pasando por ahí, entre esas, más que todo las plaquetas y los factores que están generando la producción de plaquetas, pues van a estar afectados y por ende va a generar trombocitopenia. Lo mismo que ustedes saben que en el hígado también ocurre la conjugación de las bilirrubinas. Entonces, si está funcionando mal, pues pueden encontrar una hiperbilirrubinemia. Ya les mencioné también que una de las funciones es la producción o el metabolismo de las proteínas. Por ende, van a encontrar las proteínas disminuidas. Los tiempos de coagulación, claro, pueden estar afectados porque una parte del hígado también es regular toda la parte del metabolismo, digamos que toda la parte de coagulación. Entonces, inicialmente, en los estadios iniciales, recuerden que pueden ser normales todas las pruebas. No se guíen mucho por las transaminasas, a menos de que hagan la relación AST-ALT, que les puede dar una ayuda. Cuando generalmente esa relación AST sobre ALT les da mayor a 1, pueden darle una orientación, ¿ya? Pero recuerden que pues ninguna de esas pruebas es diagnóstica de cirrosis. Solamente lo que le están diciendo es que el hígado ya empezó a funcionar mal, pero no necesariamente el hígado al comienzo va a estar, digamos que puede estar funcionando, puede estar alterado con algo de fibrosis, nódulos, pero no estar hipofuncionante. ¿Ya? La pérdida de la función es en estadios más avanzados, por eso no se dejen confundir con pruebas de laboratorio normales. Todos estos son los signos y síntomas que ustedes pueden ver, ¿ya? Ahí esta gráfica es muy chévere porque les explica de dónde viene fisiopatológicamente cada una de la explicación de cada uno de los síntomas, ¿ya? La ictericia, las arañas vasculares, el hígado nodular, la esplenomegalia, que también está por la hipertensión portal, la citis. Todo eso tiene su explicación. Y básicamente está ahí al lado izquierdo, pues, al lado derecho, no me voy a detener mucho ahí, pero sí necesito que se conozca muy bien porque clínicamente es cuando ustedes se empiezan a sospechar. Entonces, lo más importante aquí, como en todo lo de medicina, es una buena historia clínica y un buen examen físico para empezar a sospechar los primeros síntomas de un paciente cirrótico. Importante por ahí, mira, las uñas blancas, la contractura de Dupuytren, la ginecomastia, el hipogonadismo, todos esos son síntomas que pueden darse. Aquí lo vamos a ver más detenidamente. Recuerden que la ictericia ya podría verse, pero en estadios muy avanzados. No es un signo precoz. El de la derecha quizás sí lo pueden llegar a ver, que todo esto que ven al lado derecho son signos de hipertensión portal, que todos son toda esa red de venas que se ven en el estómago, en la pared abdominal, también son indicativas. Las uñas en vidrio de reloj, también muy vistas en pacientes con cirrosis. Es muy común que también ustedes, la primera respuesta que den cuando les preguntan cuál es la causa de las uñas en vidrio de reloj, los dedos hipocráticos, que también se le conoce, es que inmediatamente dicen que eso es un proceso de hipoxia y no es así. Bueno,
Hay otras, digamos, otras no. Hay una explicación que está, de hecho, más asociada hacia procesos inflamatorios en donde tiene que ver las plaquetas. Entonces, no es como tal la hipoxia lo que ocurre, lo que ocasiona esas uñas en vidrio de reloj. Obviamente hay otras enfermedades, malignidades hematológicas a nivel pulmonar o cardiopatías congénitas que pueden generar esas uñas, pero pues bueno, es una de las posibilidades que pueden encontrar. Y abajo, mano derecha, pues están las famosas arañitas vasculares. Ahí están las uñas de Terry, que son como las que ven aquí a mano derecha, a la izquierda arriba, las ginecomastia, el eritema palmar, el hígado también se puede ver firme, como durito, a la palpación abdominal. Esta es la citis, este es el paciente que más comúnmente le va a llegar a su servicio. Bueno, en cuanto a etiología, pues estas son las más comunes. Actualmente, pues eso también depende mucho de la región. En Colombia todavía sigue siendo la parte del alcoholismo la más común. Después los virus de la hepatitis. Ahí entran ya otras causas menos comunes, pero también que está creciendo poco a poco, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y bueno, otras mucho más raras como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, que es depósito de cobre, depósito de hierro, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina, las hepatitis autoinmunes, la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria o la enfermedad relacionada a IgG4, etcétera. Bueno, entonces todo eso necesito que pues, lo tengan en cuenta a la hora pues de empezar al menos a iniciar un estudio inicial de un paciente con cirrosis. La evaluación clínica, lo que veníamos diciendo, pues buena historia clínica, examen físico, siempre interrogar sobre drogas hepatotóxicas, el consumo de alcohol o el antecedente de enfermedad familiar del hígado. Estos son los paraclínicos básicos con los que pueden empezar, las transaminadas, la albúmina y pues todo el perfil hepático. Hay otros laboratorios mucho más avanzados, pero esos ya se piden cuando ustedes ya han diagnosticado la cirrosis. Una vez diagnosticada la cirrosis, pues van a evaluar la causa. Obviamente, si el paciente les dice que toda su juventud, toda su vida tomó trago, pues no es necesario ampliar tanto cuando ya hay una causa de base muy clara. Bueno, cuando el paciente le dice que no, que yo tomo alcoholcito así como social o que casi nunca, pues ahí ustedes ya pueden evaluar y empiezan a estudiar otras causas, que son las que les acabé de mencionar arriba. Dentro de todas esas, pues, por ejemplo, la IgG total se solicita mucho y los antimusculolizo para las hepatitis autoinmune, igual que los ANAS. Los AMAs son para la cirrosis biliar primaria. Y obviamente si el paciente no tiene ninguna de esas, pero es diabético, hipertenso, con una dislipidemia de base, mal controlado, obesidad mórbida, pues la posibilidad de que sea un hígado graso de base es muy alta. Bueno, esta grafiquita también es para mostrarles otras ayudas diagnósticas. Como ven aquí, inicialmente las plaquetas, la trombocitopenia tiene, cuando está menor a 160, pues tiene una buena especificidad. Listo, la sensibilidad si no es tan buena, cualquier cosa, pues muchas cosas te pueden dar trombocitopenia, pero el hecho de que la tengas en un contexto clínico que esto sugiera cirrosis, pues es muy alta la probabilidad de que sea secundaria a eso. La prolongación de los tiempos de coagulación también tiene buena especificidad, la caída de la albúmina, la EST mayor a 2 veces el límite superior normal, la GGT o las bilirrubinas. Todo lo que les mencioné ahorita, todos esos son los paraclínicos de función hepática. Pues excepto la AST, pero les puede dar un buen marcador de inflamación. Bueno, esto entonces, lo que veníamos dicho, la AST y la AST, ALT y AST, como les dije inicialmente, puede estar normal y los demás paraclínicos. Bueno, entonces una vez usted ha sospechado que el paciente pueda estar cursando con una cirrosis, ya sea porque le llegó con alguno de esos síntomas que le mencioné en las fotos, o porque ustedes le tomaron para alguna otra cosa, alguna prueba de función hepática o una ecografía y les sugiere, entonces vamos ahora sí a empezar a evaluar si realmente el paciente ya está cursando con un fenómeno fibrótico, como tal de ya una cirrosis establecida, y para eso pues hay varios laboratorios, o más bien laboratorios no, sino sí, imágenes
que les van a ayudar mucho. Hay test invasivos. Recuerden que la biopsia hepática es el gold estándar, pero ojo que no van a andar pidiendo una biopsia hepática a todo paciente que sospechen de cirrosis. La biopsia hepática pues está solamente dejada de última, pues para pacientes que ustedes no han podido, digamos, realizar un diagnóstico certero o que tienen una duda diagnóstica muy alta o para fines investigativos. Pero como tal no es un diagnóstico, no se debe realizar inicialmente para el diagnóstico. Eh, Puede indicarse en ciertos casos para el diagnóstico de necroinflamación para el virus de la hepatitis B o cuando el paciente le estén haciendo un estudio para la hepatitis, para la esteatohepatitis, que es el hígado graso. Entonces, se prefieren los test no invasivos claramente, ya entonces sepan que no va a ser la biopsia la primera opción. Dentro de los test no invasivos, pues nuevamente regresamos a los laboratorios. Hay un índice que yo uso mucho que se llama el índice de APRI. No es la relación AST-ALT, sino AST sobre las plaquetas. Ese índice también les puede ayudar un poco a determinar si hay o no hay fibrosis. Entonces, cuando ustedes dividen la AST sobre las plaquetas, esa relación puede ser de menor a 5, de 0,5 a 2 o mayor a 2. Cuando les da mayor a 2, la probabilidad de que el paciente ya esté cursando con una cirrosis es muy alta, entonces también les va a apoyar el diagnóstico de cirrosis. La relación AST mayor a 2, que ya se las había mencionado, en algunos libros o bibliografía van a encontrar mayor a 1, pero pues en realidad es mayor a 2. Y tener en cuenta que todos esos índices generalmente están estudiados para pacientes que ya han desarrollado cirrosis, pero que la causa ha sido por hepatitis C. Lo que pasa es que muchas veces se han extrapolado para otras causas, incluida la alcohólica. Entonces, dentro de las imágenes, la ecografía Doppler lo que les va a mostrar es básicamente si hay signos de hipertensión portal. Ya lo que va a mostrarles es si hay signos de circulación colateral a nivel abdominal, en la vena paraumbilical, la circulación esclerorrenal, la dilatación de las venas gástricas. Todo eso lo que les va a decir es que, como les explicaba en la fisiopatología, al estar distendidas es un diagnóstico o es una medida indirecta de que el paciente ya está cursando con un proceso fibrótico que a su vez está generando la hipertensión portal. Otros signos de hipertensión portal son la esplenomegalia, ya hablamos de la trombocitopenia, y pues la especificidad es muy buena. Ahí aparece un ejemplo que es el FibroScan, que ya lo vamos a ver. La endoscopia digestiva alta no es para el diagnóstico de cirrosis, en realidad es más cuando usted ya tiene el diagnóstico de cirrosis y cuando tengan signos de hipertensión portal claro, lo que van a hacer es solicitar una endoscopia para evaluar si ya tiene hipertensión portal a nivel esofágico, que pues, lo predispone a sangrados digestivos altos o hemorragias variceales, que es otra de las causas de ingreso a urgencia como complicaciones de la cirrosis que también vamos a ver más detalladamente más adelante. Entonces otras imágenes como el TAG, la resonancia, se pueden utilizar, pero pues recuerden que son estudios que requieren radiación, contraste y que son mucho más costosos y que en ocasiones solamente se dejan pues para cuando digamos que el paciente por la ecografía no se logró determinar bien la causa o no se logró pues evaluar bien el hígado para definir si estaba fibrótico o tenía algunos signos indirectos de cirrosis, más bien. Entonces no es para que la pidan de rutina. Recuerden que pues, la resonancia ni con la resonancia o el TAC no están pues de primera línea, aunque obviamente sí son mejores, pero no. Pero ustedes con una ecografía, un Doppler portal, pueden empezar a hacer una aproximación bastante buena. La ecografía, que es la que ya les mostraba, me puede evaluar si hay fibrosis, tiene buena especificidad, la sensibilidad no es tan buena, pero con la especificidad también pueden ayudarse. Les ayuda también a evaluar las complicaciones, también les indica si hay signos indirectos de hipertensión portal, como la esplenomegalia, la citis. Y finalmente esta que sí quiero mencionarles, que se llama el FibroScan. No se utiliza mucho, pero no es una técnica, digamos, tan costosa. Digamos que es también con un ecógrafo. La manera en que se realiza, o digamos que la explicación,
es que es una ecografía en la cual se envían impulsos, ondas de impulso que chocan contra el hígado y de acuerdo al rebote de esas ondas, digamos que se evalúa qué tanta fibrosis hay, ¿ya? Tiene mejor sensibilidad que las otras pruebas anteriores y mejor sensibilidad para detectar fibrosis. Cuando les sale normal, cuando una elastografía transitoria o un fibroscan les sale negativo, digamos que para excluir cirrosis es muy bueno, tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Y pues sirve más como para evaluar también estadios más avanzados. ¿Listo? Pues recuerden que en estadios iniciales pues no hay fibrosis, esto ya está más delegado para estadios más avanzaditos. Pero actualmente digamos que las guías la recomiendan pues como un pilar de diagnóstico, un diagnóstico no invasivo en los signos de hipertensión portal y por ende de cirrosis. Entonces, recuerden también, la hipertensión portal puede ocurrir antes de que se establezca el diagnóstico histológico. Nuevamente repito, no necesariamente necesitan una biopsia para diagnosticar cirrosis. Hay unas guías que se llaman las guías de Baveno, que lo que utilizan es los resultados de esa elastografía o ese fibroscan y le dan un valor para usted definir si definitivamente ya hay una fibrosis establecida. El resultado de ese fibroscan se lo van a dar en kilopascales. Generalmente cuando hay más de 20 kilopascales en ese examen que les acabo de mencionar y se acompaña de unas plaquetas bajas, pues el diagnóstico es muy casi que el 100% de una cirrosis. En ese caso, como ya hay fibrosis, como muy probablemente hay hipertensión portal, hay indicación de toma de una endoscopia digestiva alta para descartar las varices esofágicas. Bueno, las medidas de rigidez hepática se correlacionan con la presencia de hipertensión portal. Bueno, eso ya lo veníamos diciendo. Cuando entonces hay mayor a 6, hay sospecha de cirrosis o de fibrosis, perdón. Cuando es mayor a 13, se sugiere. Y mayor a 20, como acabamos de ver, es casi ya un diagnóstico definitivo de que hay un proceso de fibrosis y por ende cirrosis. Eso por la elastografía que acabamos de mencionar. Aquí nuevamente este cuadrito lo que hace es resumirles todo lo que les acabo de decir. Hay otros score de fibrosis, pero pues no son muy utilizados. Este es el que ya les mencioné, la relación de AST sobre las plaquetas, ese score de fibrosis no es muy utilizado, la verdad. Otro que es el fibrotest y la elastografía transitoria, que es la que les acabo de mencionar, y la ecografía normalcita. Nuevamente aquí vemos todas las etiologías. Aquí nuevamente aparece el alcohol como primera causa. El déficit de alfa-1 antitripsina, la hepatitis, la hemocromatosis. Y este cuadrito sí sería bueno también que lo evaluaran porque les amplía un poco más el conocimiento de qué deben solicitar en caso de que un paciente ya tenga todos esos diagnósticos establecidos, ¿ya? Eso es más como para el internista o más que todo también para el hepatólogo. Pero sí es bueno que lo conozcan, que sepan cuál es el diagnóstico, los hallazgos de laboratorio de cada una de las causas de la cirrosis. Ahí está la hepatitis, está la enfermedad de Wilson, ¿listo? Hay una clasificación morfológica que es micronodular o macronodular. Generalmente es de acuerdo al tamaño de los nódulos. Se cree que pues, los del hígado son más micronodulares y hay mixta también. En cuanto a los estadios, bueno, pues los estadios básicamente los pueden utilizar, pero esta gráfica que estoy mostrando ahí, lo que evalúa más es el estadio de acuerdo a los hallazgos de hipertensión portal, más que los hallazgos, más que digamos que otros factores que hacen falta para determinar pronóstico, ¿ya? Entonces no es muy utilizada esta escala para ustedes colocar cirrosis, estadio tal, no, puesto que lo que ustedes necesitan es una escala que ya vamos a ver cuál hay, que les diga qué pronóstico tiene el paciente, porque con base en eso ustedes van a evaluar si el paciente se beneficia de algún tipo de terapia avanzada, como es el trasplante hepático. Entonces sí es bueno que conozcan pues estos estadios, va desde el 1 hasta el 5, las características de cada uno van de acuerdo a la aparición de varices o cuando ya hay sangrados.
de acuerdo a las complicaciones, la probabilidad de complicaciones y de acuerdo a la probabilidad de mortalidad. Pero ya vamos a ver, digamos, cuáles son las más comunes, que son estas. Entonces hay dos escalas muy, muy mencionadas, que es el Child-Pugh y el MELT. El Child-Pugh lo que les va a evaluar es más el estadio de la cirrosis, como les mencionaba, su pronóstico. Y el MELT es también parecida, pero les sirve más para el paciente que ya está en lista de espera para un trasplante hepático y que ustedes necesitan agilizarle más eso, ¿ya? Entonces, está bien que ustedes en una historia clínica pues se coloquen cirrosis de causa tal, autoinmune, alcohólica, viral, la adicionen en la escala Child-Pugh para evaluar en qué estadio está el pronóstico, y si el paciente es un paciente que cumple o que tiene criterios para iniciar un programa de trasplante, pues lo clasifican también con la escala MELT, ¿ya? Y también les va a evaluar el riesgo de complicaciones y mortalidad. Bueno, entonces, de la clasificación del Child-Pugh, recuerde que pues hay varios parámetros. La mayoría son, pues se combinan entre clínicos y de laboratorio. En los clínicos está la citis y la encefalopatía, y laboratorio la albúmina, las bilirrubinas y los tiempos de coagulación. Cada uno los va a evaluar de acuerdo, les va a dar un puntaje y al final lo van a evaluar en Child-Pugh A, B o C. Como ven, el Child-Pugh A casi todos están, o la mayoría, están vivos al año, y cuando más van aumentando en el estadio A, B o C es cuando menos pronóstico tienen. Limitaciones del Child-Pugh, pues tiene una selección empírica de las variables. Tiene un valor igual entre cada variable. Los puntos fueron como asignados de manera arbitraria. Es subjetiva y pues le faltan otras variables pronósticas como la función renal. La escala MEL, ya la mencionamos, tiene también ventajas y desventajas. Como le mencioné, las ventajas son que son parámetros más objetivos, también es de fácil uso, pero la limitación es que tiene una excesiva influencia de fluctuaciones transitorias de laboratorio. Entonces, hay otras condiciones que la pueden afectar y por eso se delega más como para pacientes que están ya en lista de espera. Bueno, entonces esta grafiquita lo que nos dice es como la diferencia entre una u otra. Ahí a modo de resumen, lo que dice es que no existen grandes diferencias entre el sistema MEL respecto al Child-Pugh en cuanto a la estimación de la supervivencia o del pronóstico. Entonces lo que le menciona la guía es que utilice ambas al tiempo. Obviamente si el paciente pues ya está fuera de la lista de trasplante de espera, de lista de trasplante, pues no hay necesidad de utilizar ambas, con el Child-Pugh es suficiente. Entonces, dentro de los indicadores de mal pronóstico de un paciente que ya le han diagnosticado la cirrosis, son los pacientes que tienen ya, digamos, atrofia hepática, que están malnutridos, que ya ha consultado varias veces por asitis al servicio de urgencias y vuelve y aparece la asitis, que ya tiene daño renal o que ya ha hecho encefalopatía hepática recurrente. El pronóstico de estos pacientes de sobrevida al año es muy malito. Entonces ya vamos a empezar ya a entrar en materia en la parte del tratamiento. Recuerden que la cirrosis ya en estadio avanzado, que es cuando generalmente uno la encuentra, no hay un tratamiento específico más allá del trasplante, y lo que va caminado de ahora en adelante es a prevenir las complicaciones de cada una. Entonces, obviamente la consejería, muchachos, es importantísima, y ya saben que si el paciente pues sigue tomando alcohol, lo primero es decirle, igual que cuando el paciente tiene POC, decirle que deje de fumar. Aquí obviamente hay que decirle que no puede tomar, de hecho es una contraindicación para llevarlo al trasplante hepático. Pero bueno, eso ya después lo evalúan ustedes, ya son nutrición, son recomendaciones. A nivel de dieta, pues recuerden que los pacientes se desnutren, entonces hay que hacer una consejería nutricional, enviarlos al nutricionista, que restrinjan la ingesta de sodio. Recuerden que el sodio es un, digamos que captador de agua, de volemia. Entonces, pues esos pacientes pueden llegar a estar hipervolémicos y con el sodio
y con la ingesta abundante de sodio pueden empeorar. La restricción de líquidos también es importante pues, tenerla en cuenta, sobre todo cuando ya tienen ascitis, vacunación contra las demás hepatitis, si no es por una de estas causas, evitar los AINES, y bueno. Esto es en cuanto a seguimiento, las revisiones o los controles deben ser más o menos de 6 a 12 meses, ¿con qué fin? Pues muchos de los pacientes que han desarrollado cirrosis con el paso del tiempo pueden desarrollar también un hepatocarcinoma. Entonces, por eso hay que hacer el seguimiento al menos cada 6 meses a un año. Y ahora sí, entonces, con respecto a las complicaciones, como les mencioné, pues hay bastantes. Vamos a ver las más comunes, las más importantes que ustedes van a ver en el servicio de urgencias, que son las varices esofágicas, que viene acompañado casi siempre de hemorragia variceal, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal. Entonces, las varices y la hemorragia variceal. Como les mencionaba, la principal causa de esto es la hipertensión portal. Es la complicación más severa. Y la definición, pues, es un aumento del gradiente de presión portosistémico que puede evaluarse clínicamente midiendo el gradiente de presión venosa hepática a través de un cateterismo. Nuevamente, así como les mencionaba que no es necesario hacer biopsia para diagnosticar cirrosis, tampoco es necesario hacer los pacientes un cateterismo de la porta para diagnosticar que tiene hipertensión portal. Solamente con la clínica, ustedes ya se pueden dar cuenta. Ahorita en las fotos que les mostré, todos esos son signos de hipertensión portal. Las arañas vasculares, las venas que sobresalen ahí en toda la pared abdominal. Bueno, entonces, las varices esofágicas son signos indirectos de que les pueden decir que ustedes, el paciente, ya tienen, digamos, establecida una hipertensión portal. ¿Cómo se da la hipertensión portal? Pues esto es como para que recuerden que en el sinusoide, pues ahí en la mano derecha, a mano derecha van a ver que está la vena central y está la vena porta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando hay una cirrosis, entonces, pues todos esos canales intrahepáticos van a, digamos, a estrecharse, ya sea de forma presinusoidal antes de la entrada del sinusoide o postsinusoidal. La que estamos viendo nosotros es la presinusoidal, ¿ya? O sea, antes de entrar al sinusoide hepático. Esa es la que se ve más frecuentemente en la cirrosis. La postsinusoidal ya es cuando hay una obstrucción mucho más arriba, que pues no está, digamos que relacionada directamente con un daño en el hepatocito como tal. Y ustedes pueden ver ahí pues ya otras causas como el Budd-Chiari, que es la trombosis de la suprahepática, malformaciones arteriovenosas, trombosis, tumores que pueden generar compresión pero ya a nivel superior, ya después de ustedes haber pasado por el hígado. Y ya estando dentro del hígado, pues están esas dos causas, ¿ya? La sinusoidal, también que, no he dicho, la cirrosis está en ambas partes, tanto sinusoidal como presinusoidal. ¿Por qué? Pues porque ya el daño está directamente relacionado con el hepatocito y todo depende de acuerdo al grado de fibrosis que ya se haya documentado para ese momento. Entonces, aquí está nuevamente las causas, ¿ya? La prehepática, la intrahepática y la poshepática, y dentro de la intrahepática pues está la presinusoidal y la postsinusoidal. ¿Listo? Entonces aquí vemos ya la cirrosis establecida, lo que es después de la cirrosis que se va a producir la hipertensión portal, lo que les mencioné ahorita, el aumento del flujo portal que aumenta ciertos mecanismos contrarreguladores. Entre esos también se ha descrito un aumento de la liberación de óxido nítrico, que a su vez empeora la vasodilatación esplácnica. O sea, tras de que ya digamos que tras de que ya toda esa red vascular venosa del sistema esplánico, del vaso, portal, ya está distendida, se va a empeorar con liberaciones de otros mediadores que también se liberan a causa de digamos, de todo este proceso, que es el óxido nítrico, y aumenta la vasodilatación esplácnica. Eso también va a llevar a un aumento del factor angiogénico, que aumenta, digamos que la producción de nuevos vasos sanguíneos, y nuevamente entramos en el círculo vicioso, ¿ya?
porque digamos que en vez de haber situaciones que aumenten o que mejoren la situación de sobrecarga, hipertensión portal, pues lo que está haciendo es empeorar. Entonces, bueno, ya como le mencioné, ya las varices van a ser secundarias a la formación de esa hipertensión portal. Y pues cuando ya se rompen es cuando llega la complicación más grave, que es la hemorragia variceal. Ahí les coloqué como un resumencito de que la fisiopatología de la hipertensión portal se basa básicamente en la ley de Ohm hemodinámica, que es un gradiente de presión que es igual a la resistencia por el flujo. ¿Listo? Eso es lo que le explica básicamente todo lo que está ocurriendo. Entre más resistencia haya a nivel hepático, pues el flujo va a ser menor y por ende el gradiente de presión va a ser mayor. Y este es el círculo vicioso que yo les hablo. Estos son otros datos epidemiológicos. Recuerden que hasta el 50% de los pacientes cirróticos ya tienen varices esofágicas al momento del diagnóstico, por eso es tan importante realizar la endoscopia, porque una vez diagnosticado el paciente con cirrosis y con signos de hipertensión portal, si ustedes le encuentran varices esofágicas que sean susceptibles de ligaduras, pues le van a ayudar a prevenir sangrados a futuro o medicamentos como los betabloqueadores que ya vamos a ver. Miren ahí abajo lo importante que es la escala de Child-Pugh. Solamente con la escala de Child-Pugh ustedes ya se pueden dar una idea digamos que la cantidad de pacientes que ya tiene varices. Los de Child-Pugh A, menos de la mitad tienen varices, pero ahí me equivoqué, es Child-Pugh B. Ya el 85% ya sean pequeñas, medianas o grandes, pero ya más del 80% ya han desarrollado varices esofágicas. Y en los pacientes ya en estadios avanzados, pues muchísimos ya han desarrollado, prácticamente la mayoría, ya han desarrollado, varices esofágicas. Entonces recordemos que a todos estos pacientes hay que hacer la endoscopia digestiva. Los pacientes que no tienen varices y aquellos que ya tienen hemorragia digestiva, la medición de la presión portal, digamos que ahí ya entra a jugar un papel, porque ustedes dirán, bueno, ¿de dónde fue que sangró si no le encontré varices? Entonces ya pues en ese caso, si no le encontró varices, pero pues tiene una hemorragia que de alguna manera se la reportan en la endoscopia, que fue por una varices, pues pudo haber sido otra causa. Entonces, digamos que casos muy seleccionados pueden utilizar ese cateterismo para medir la presión venosa portal. Sin embargo, pues con las medidas de rigidez hepática que ya miramos al inicio, con el VibroScan es muy sugestivo. Entonces, no de rutina, no a todos hay que hacerle cateterismo. Es un método invasivo y no hay necesidad. Bueno, esto no es importante para ustedes. Y bueno, esto sí es importante. Una vez haya diagnosticado ya las varices, es importante que las clasifiquen. Recordemos que las varices pequeñas son las que miden menos de 5 milímetros y las grandes más de 5 milímetros. Cuando miden más de 5 milímetros, pues efectivamente ya tienen que empezar una terapia farmacológica, donde entran a jugar papel los beta bloqueadores para prevenir el sangrado de esas varices grandes. Cuando son pequeñas, que son menores a 5 milímetros, ya ustedes para definir el tratamiento, pues tienen que basarse o ayudarse de otras cosas, entre esas el Child-Pugh y la presencia de algo que se llaman los puntos rojos que se ven en la endoscopia. Entonces, si tiene un Child-Pugh B o C y hay presencia de puntos rojos, aunque no sean grandes las varices, ustedes ya pueden definir e iniciar tratamiento farmacológico con el beta bloqueador. Pero si no hay nada de eso, no hay que hacer nada, solamente repetir la endoscopia al año o a los 2 años mejor para mirar si ha progresado esa hipertensión portal. Si no encuentran varices, pues la endoscopia se puede repetir hasta los 3 años. Entonces, cuando ustedes ya han definido que sí cumple criterios para empezarle terapia beta bloqueadora, tienen que evaluar cuál beta bloqueador van a empezar. Entonces, lo ideal es los beta bloqueadores no cardioselectivos, son los que reducen la hipertensión portal. Ojo, usarlos con precaución en pacientes que ya tengan desarrollado ascitis, peritonitis bacteriana espontánea o hipotensión. Los puede empeorar. De hecho, ya vamos a ver una grafiquita muy bonita que es del New England, que menciona que hay una ventana de oportunidad para los beta bloqueadores.
que se pueden utilizar solamente en cierto periodo de tiempo de los pacientes con cirrosis. No todos los pacientes con cirrosis deben tener beta bloqueador aún si tienen ya varices esofágicas, no todos, ya vamos a ver en qué momento. Tampoco son efectivos si ya el paciente tiene ascitis refractaria en el síndrome hepatorenal o el paciente que ya ha desarrollado un episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Generalmente están indicados para cuando hay hemorragia, profilaxis primaria y secundaria. En cirrosis temprana, eso es algo que también se ve mucho, que llegan a su consulta pacientes que ya les diagnostican cirrosis sin ni siquiera haberles encontrado varices y ya les dejan con beta bloqueador, pues no hay indicación en ese momento. Recuerden que la indicación del beta bloqueador es prevenir que el paciente haga un sangrado o un resangrado. Bueno, ¿cómo actúan? Disminuyendo pues la hipertensión portal, disminuyendo el flujo sanguíneo hepático. Hay un bloqueo beta 1 que disminuye el gasto cardíaco y el beta 2 que hace una vasoconstricción esplácnica. Entonces, ese bloqueo beta 2 también nos puede ayudar muchísimo, es lo que nos ayuda bastante pues a la prevención de nuevos eventos de sangrado. Han demostrado disminuir la mortalidad, ¿sí? Previenen el primer sangrado variceal y las recurrencias también, pero ojo, no previenen la aparición de varices. Por eso es que es importante que paciente que ustedes hayan diagnosticado con cirrosis, no de entrada le vayan a mandar beta bloqueador, porque no les va a prevenir la aparición de varices. Disminuyen el riesgo de presentar peritonitis bacteriana espontánea, pero si ya presentó un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, no está indicado o hay que utilizarlos con mucha precaución, los beta bloqueadores. Y pues la respuesta es generalmente a largo plazo. Entonces, pacientes con cirrosis y varices esofágicas. Entonces, el objetivo principal es prevenir el primer episodio de hemorragia variceal. Recuerden que hay varices medianas, grandes, por eso digamos que solamente en estos casos está indicado los betabloqueadores, o que haya varices pequeñas, pero con los criterios que les mencioné arriba, ¿no? Que haya puntos rojos o que haya estigmas de sangrado previo. Varices pequeñas en pacientes descompensados o en un paciente con Child-Pugh B o C. ¿Cuáles betabloqueadores usar? Pues de todos estos, digamos de todos los que hay, estos son los más estudiados y dentro de estos que están aquí en esta diapositiva, los más utilizados son el propranolol y el carvedilol. La dosis del carvedilol va a empezar más que todo con 6.25 una vez al día y se va titulando máximo hasta 12.5 miligramos al día, mientras que el propranolol se da 2 veces al día y va de 20 a 40 miligramos. Esto nuevamente, recuerden, mire, este es el dibujito muy chévere donde se pueden ubicar las varices. Esas son las varices pequeñas, menos de 5, más de 5 las grandes. Esto que ven a mano izquierda son los puntos rojos que les menciona la diapositiva. Estos que están a mano derecha también son los punticos rojos. Estos ya son estigmas previos de sangrado. Este paciente de mano izquierda ya tiene varices grandes. Muchas de estas ya hay que ligarlas incluso. Sí. Y aquí hay más puntos rojos. Aquí están mucho más explícitos. ¿Listo? Que son los punticos rojos. Entonces un paciente que tenga esto y que tenga varices pequeñas también puede ser candidato a utilizar terapia beta bloqueante. Y la ligadura, pues ya la ligadura ya es como un estado, es como un procedimiento que ya está a cargo pues del endoscopista, del gastroenterólogo. Y básicamente pues están indicadas en los pacientes que ya han tenido un episodio de sangrado o que tienen varices grandes. Aquí es la manera en que funcionan los betabloqueadores. Por aquí ya les está apareciendo una terapia que no les había mencionado que se llaman los TIPS, que son las derivaciones portosistémicas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta derivación? Cuando ya hay mucha hipertensión portal, que es lo que les menciono, todo esto está con una presión muy aumentada, está ocurriendo pues el proceso de angiogénesis, de liberación de óxido nítrico,
la formación de varices, la formación de ascitis y todas esas cosas. Cuando ya esta hipertensión portal es muy refractaria y el paciente ha generado, digamos que todas esas complicaciones que les mencioné, pues una opción es hacer los TIPS, que son derivaciones portosistémicas, que consisten en una comunicación. Lo que hacen es comunicar esta vena, la vena porta, con la vena hepática. Entonces hacen como un puente de aquí hasta arriba y digamos que se evitan toda la resistencia que está generando el hígado fibrótico. Son terapias no salvadoras, no son terapias como tal que vayan a aumentar sobrevida, pero digamos que puede aumentar, pueden, digamos que darle un beneficio a las complicaciones como la citis, como las varices esofágicas, pero puede empeorar otras como la encefalopatía hepática, ¿ya? Obviamente ustedes todos estos desechos que están recibiendo aquí del intestino, pues no van a pasar por el hígado, sino que van a ir directamente a la circulación hepática superior. Entonces, pues, digamos que arreglan una cosa, pero dañan otra. Esta es una grafiquita que les mencionan qué pacientes, pues ustedes utilizan uno u otro beta bloqueador. Yo generalmente el escarbedilol lo dejo solamente para pacientes que tienen otra indicación, es decir, un paciente que tenga enfermedad coronaria y que tenga cirrosis, pues le funciona mejor el carbedilol porque el carbedilol tiene estudios en enfermedad coronaria, en falla cardíaca. Pacientes que tengan de pronto hipertensión arterial de base o que tengan algún tipo de arritmia, pues digamos que tendrían un beneficio adicional con el carbedilol. Y para el resto de pacientes sí el propranolol, ¿listo? Aquí de pronto esta gráfica les menciona que si el paciente además de eso tiene varices no grandes o que ya ha desarrollado ascitis o que tiene daño renal, pues no le dé carbedilol, sino ya váyase con el propranolol. Bueno, pero si no tiene, o si la ascitis es pequeña o es tratable o tiene historia ya previa de sangrado variceal o las varices son grandes, el carbedilol también puede ser una opción. Y esta es la ventana de oportunidad, la hipótesis de la ventana, que les hablo de cuándo usar y cuándo no usar un beta bloqueador para prevenir los sangrados variceales. Básicamente lo que les menciona es que en este cuadro o en este rectángulo de la mitad es cuando ustedes pueden utilizar los beta bloqueadores, no antes, no después. Un paciente que esté apenas empezando la cirrosis, que no tenga todavía signos de hipertensión portal, pues no le va a servir. Un paciente que por el contrario está en estado avanzado, que ya ha tenido peritonitis bacteriana, que tiene ascitis refractaria, que ya está o que está hipotenso, como ven aquí, que tiene ya pues otras condiciones, falla renal crónica, secundaria a síndrome patorrenal, pues tampoco se les va a beneficiar de utilizar beta bloqueador e inclusive les puede empeorar el pronóstico. Entonces ya saben que es para el paciente pues que está compensado, que tiene varices esofágicas claramente, pero que no tiene otras condiciones que lo contraindiquen. Bueno, el otro caso es cuando ya les llega el paciente con ya la hemorragia como tal, ya no lo pudieron prevenir y ya les llega sangrando al servicio de urgencias. La transfusión hay que tener una estrategia restrictiva, no todo paciente que les llegue sangrando lo van a transfundir. Mantener el criterio de hemoglobina menor a 7. Bueno, no, nomás, básicamente lo que dice es eso, sí, pacientes que llegan, bueno, o la otra opción es que lleguen sangrando y que ustedes le hagan un cuadro hemático control y que hay una caída de más de 2 gramos en las últimas 24 horas después del sangrado, también podría ser una indicación para transfundir. Bueno, con los antibióticos, pues bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué antibióticos si el paciente está sangrando, no tiene una infección? Pues en este caso sí están indicados porque se cree que los pacientes que sangran por una hemorragia variceal tienen un riesgo aumentado de hacer translocación bacteriana y coinfectarse. Entonces, ese es como el criterio pues para iniciar antibiótico. Eh, Parece que las infecciones bacterianas además inducen unas citoquinas vasodilatadoras que llevan a aumento de la presión portal y aumentan la tasa de fracaso del tratamiento de la hemorragia variceal. Entonces, no solamente le ayudan a prevenir la hemorragia, la translocación bacteriana,
a impedir que esas bacterias secreten todas esas citoquinas vasodilatadoras. Ya hay estudios que han demostrado que la profilaxis antibiótica lleva a una disminución en el desarrollo de infecciones, hemorragias recurrentes y muertes, como les mencioné. Y dentro de estos antibióticos, la ceftriaxona pues ha demostrado ser efectiva y pues hasta ahora sigue siendo como el antibiótico de primera elección en comparación con otros, incluido la norfloxacina. Otras situaciones que también el paciente le llegue sangrando y además ustedes necesiten pues pararle el sangrado. Todos los pacientes que lleguen sangrando van a necesitar endoscopia, claramente, todos, pero como ayuda, digamos que antes inclusive o después de la hemorragia para que no vayan a sangrar más son los vasoconstrictores. Entre esos existe la somatostatina, la ocreótido o la terlipressina, que es la más usada actualmente en los servicios de urgencias. Entonces, pues para que lo conozcan, bueno, lo ideal es iniciarlo lo antes posible junto con los antibióticos, antes de la endoscopia y continuarlo inclusive después. Ahí están las dosis de la terlipressina, la somatostatina, el ocreótido. Es importante este cuadrito para que evalúen pues, las contraindicaciones o los efectos adversos de cada uno. Nuevamente, la dosis. Y finalmente lo que les mencionaba, lo de los tips, pero bueno, eso ya es para que lo conozcan, que ellos son terapias de rescate, que ya digamos que son pacientes que ya están casi que terminales. Entonces ya vimos la primera complicación que son las varices y el sangrado variceal, la segunda es la citis, es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Esta es pues toda nuevamente recordando pues la fisiopatología de cómo se forma la citis, que fue lo que les mencioné de arriba. La citis se clasifica de acuerdo a 3 grados, grado 1, grado 2 o grado 3. La grado 1 es la citis que no se ve, no se detecta pues como tal el examen físico, tiene muy poquito líquido, apenas 100 cc. La grado 2 es moderada, ya ustedes pueden ver el paciente distendido, pero todavía no está con la barriga pues templada, tensión como se llama. Puede albergar de 3 a 6 litros y la crisis de grado 3 o también se le llama ascitis a tensión, que ya es cuando pues el paciente ya se le ve pues el estómago así como vimos en la foto, brillante, tenso, y generalmente ya tiene más de 10 litros adentro del líquido ascítico. La ascitis refractaria se define como una ascitis que persiste, pues, o sea, que ha tenido varios ingresos a urgencias con necesidad de paracentesis y que aún así no mejora. Recuerden que en estos casos de ascitis a tensión, grado 3 o refractarias, no les vayan a dar beta bloqueador. A todos hay que quitárselos. Les puede empeorar inclusive el pronóstico porque ya se salieron de la ventana de oportunidad de los beta bloqueadores. Importante este cuadrito, muchachos, que lo tengan en cuenta porque pues va a ser cómo van ustedes a empezar el tratamiento, ya sea en el servicio de urgencias o inclusive en una consulta externa. Los diuréticos más utilizados son la espironolactona y la furosemida, y de los dos, el que más funciona como diurético para la citis es la espironolactona, no la furosemida, como muchos creen. Es la espironolactona, es el diurético más potente en los pacientes que tienen un contexto de cirrosis. Entonces, el algoritmo que está ahí al lado, lo que les dice es que el paciente inicialmente puede iniciarse el manejo solamente con la espironolactona, puede iniciar con 100. La espironolactona viene por 25 miligramos, 50 y 100 miligramos. Ustedes pueden empezar directamente si el paciente tiene buena presión arterial, no está hipotenso o choqueado, pueden arrancar con 100 miligramos y ya. ¿Listo? Sin embargo, lo que dice la guía es que considere en ciertos casos iniciar tanto la furosemida como la espironolactona al mismo tiempo. ¿En qué casos? Entonces ahí le especifica que el paciente que tenga, digamos, que ya esté hospitalizado, que el paciente que se hospitalice con una citis severa, pues eventualmente no va a ser, digamos, suficiente colocarle espironolactona de entrada y ya. Tal vez hay que ayudarle con la furosemida también. Entonces, allá a mano derecha, lo que dice es, comience con espironolactona de 100 y furosemida de 40 y vaya incrementando hasta una dosis máxima de 400 miligramos de espironolactona y 160 de furosemida. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso que les acabo de decir.
Eso es, inclusive creo que es hasta una pregunta de examen. ¿Cuándo iniciar los dos? Cuándo se puede iniciar uno? O cuál de los dos es, digamos, que el diurético más preferido para la cirrosis? Entonces es la espironolactona. ¿Listo? ¿Qué más les menciono por aquí? Entonces, miren, a la mano izquierda, la gráfica arranca diciendo que el paciente que tenga cirrosis y que tenga una primera presentación de una citis moderada, puede empezarles, darle pues, recomendaciones de consumir poca sal y puede empezar con espirulactona 100 e irle titulando solito en la consulta externa. ¿Listo? Ya cuando ustedes llegan a 400 miligramos, si el paciente no le responde, pueden agregarle la furosemida y titularla hasta de darle la dosis tope de 160. Pero este es el otro escenario en el que el paciente ya tiene una citis moderada severa o refractaria que ha consultado varias veces a urgencias por lo mismo. En ese caso, pues no esperen a colocarle solo espirulactona, ¿no? Arranquen de una vez con ambas. El tratamiento, pues, para sacar todo ese líquido de la paracentesis, que consiste en extracción del líquido acítico de la cavidad abdominal. Importante, todo paciente que se le drene líquido tienen que reponerle albúmina. ¿Ya? Todo paciente que ya haya, y usted le coloque, le haga la paracentesis, que drene más de 5 litros, a partir de esos 5 litros en adelante tienen que reponerle 8 gramos de albúmina por cada litro de ascitis eliminada. Es decir, si ustedes le drenan 7 litros, ¿cuántos le tendrían que poner de albúmina? Pues 16, ¿cierto? Porque los primeros 5 no se cuentan, pero a partir de ahí ya drenó 2, el litro 6 y el litro 7, y por cada uno hay que ponerle 8 gramos de albúmina. Entonces, es importante que hagan ese cálculo y que lo expliquen muy bien en la historia cada vez que vayan a formular este medicamento, porque eso sí, es carísimo. Entonces, recuerden que la indicación de la albúmina es para la citis de cirrosis, ¿no? No es para citis maligna ni otras causas, es para la citis por cirrosis. Y los tips que son los que ya les he mencionado antes. Tercera complicación más importante, la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿qué consiste eso? Es la infección de líquido peritoneal en ausencia de una cirugía o un trauma abdominal que haya generado una penetración desde la cavidad externa a la cavidad interna abdominal, desde el espacio externo, no es cavidad externa, sino desde la parte externa al espacio intraabdominal. Cuando no hay una solución de continuidad de la pared, pues se le conoce como peritonitis bacteriana espontánea. La prevalencia pues, puede llegar a ser de 1.5 hasta 3.5% y aproximadamente hasta el 10% de los pacientes que están hospitalizados. La tasa de supervivencia después de un episodio de peritonitis puede ser hasta apenas del 34%. O sea, cada paciente que ya debuta con una peritonitis, la probabilidad de que sobreviva es muy baja. La clínica del paciente pues claramente les llega con ascitis, pero además de la ascitis les llega con dolor abdominal, les llega con fiebre, alteraciones de estado de conciencia, dolor a la palpación, puede tener diarrea, hilio, hipotensión e hipotermia. El diagnóstico debe hacerse de la manera más temprana posible. Hay que hacer la paracentesis y a esa paracentesis solicitarle el estudio citoquímico y microbiológico. Hay que pedirle gramo y cultivo de ese líquido. Bueno, también hay que pedirle pues cultivos para anaerobios, aerobios, albúmina, proteínas, todo eso. ¿Cuándo determinan que el líquido está infectado? Cuando el reporte de laboratorio les dice que hay más de 250 polimorfonucleares o cuando hay un cultivo positivo en ausencia de causas secundarias. En algunas situaciones les va a reportar más de 250 polimorfonucleares, pero también les va a reportar sangre. Entonces, en estas situaciones hay que hacer una corrección porque les puede dar una falsa elevación de los polimorfonucleares sin necesidad de que sea un líquido infeccioso y ustedes darle un tratamiento cuando el paciente no lo necesita. Entonces, cuando tengan un líquido peritoneal sanguinolento, recuerden hacer la corrección. ¿Qué es lo que hacen? Le restan un leucocito
por cada, o 3 polimorfonucleares por cada 750 hematíes. Y así ya les da digamos que el valor real de los polimorfonucleares. Las etiologías microbiológicas generalmente son gram negativos, como la Escherichia coli. También aparecen los estreptococos, la Klebsiella, el estafilococo y los enterococos. ¿Cuándo diferenciar una peritonitis secundaria versus espontánea? Entonces recordemos que pues hay el 4.5% de las peritonitis en pacientes cirróticos se debe pues a su causa de base. Y hay unos criterios que se llaman los criterios de Rouillon, que tienen buena sensibilidad pero mala especificidad, y lo que les puede ayudar es con los datos del citoquímico que ustedes ya tomaron. Generalmente cuando tenga menos de 50 miligramos por decilitro de glucosa, más de 1 gramo por decilitro de proteínas, LDH elevada, más de 250 polimorfonucleares con cultivo positivo polimicrobiano, les está hablando más de una peritonitis secundaria. ¿Listo? Secundaria. Y una vez diagnosticada la peritonitis bacteriana espontánea, pues tienen que iniciar un tratamiento antibiótico pronto. Nuevamente, recuerden que esto es una contraindicación para dejar los betabloqueadores. Hay que arrancar un antibiótico empírico de acuerdo pues a la epidemiología del lugar, de acuerdo pues a los gérmenes que les acabo de mencionar, los más frecuentes. Y, ojo, muy importante, diferenciar de dos entidades que se parecen, que es la neutroasitis y la bacteriacitis. La diferencia entre la peritonitis bacteriana espontánea y la neutroasitis o asitis neutroasítica es que estas van a encontrar polimorfonucleares más de 250, pero el cultivo negativo. Y en la bacteriocitis, menos de 250 polimorfonucleares con cultivo positivo. ¿Por qué es importante, digamos que definirlas? ¿Por qué? Si ustedes tienen una neutroasitis o asitis neutroasítica, se tiene que tratar, ¿listo? Y una bacteriocitis también, pero bajo ciertas condiciones. Si el paciente usted le hace digamos que una paracentesis, tiene menos de 250 polimorfonucleares, el paciente les llegó con una citis, atención. Ustedes le sacaron el líquido, le hicieron un citoquímico y encontraron que tiene menos de 250 polimorfonucleares, pero el cultivo les da positivo, pues no tienen que entrar a tratarlo inmediatamente. Si el paciente está totalmente asintomático, no ha tenido fiebre, escalofrío, ni ningún otro síntoma de dolor abdominal, ustedes lo pueden vigilar 48 horas, seguir haciendo su paracentesis y volver a tomar un cultivo para definir si ya, digamos que si ya el cultivo ya está negativo o sigue con los mismos polimorfonucleares por debajo de 250. Y la otra opción es que el paciente tenga bacteriocitis, pero tengan síntomas que les mencioné, que les diga, bueno, tiene menos de 200 polimorfonucleares con cultivo positivo, pero además está febril, además está con dolor abdominal, pues en ese caso sí es mejor dejarle el antibiótico y no esperar pues a esperar 48 o 72 horas. Bueno, aquí vamos a ver entonces nuevamente el tratamiento. Importante diferenciar la peritonitis de la comunidad versus asociada al cuidado de la salud. Y nuevamente aparece aquí las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, la cefotaxime, especialmente la ceftriaxona que cubre germen beta-lactamasa de espectro extendido, como primera línea de tratamiento para los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Hay otras opciones, también aparece el piperacilina tazobactam y bueno, otras opciones que son menos utilizadas como el trimestoprim, pero son más que todo para profilaxis. Pero digamos que para tratamiento inicial empírico, la ceftriaxona o la piptazo pueden ser buenas opciones. Bueno, esto es lo que les acabo de mencionar, la bacteriacitis. Recuerden que puede ser sintomática, secundaria o asintomática.
Recuerden bien que cuando hay bacteriocitis el cultivo es positivo, pero tiene menos de 200 polimorfonucleares, y la neutroasitis o ascitis neutroacítica más de 250 con un cultivo negativo, pero igualmente se debe tratar. La que ustedes definen si tratan o no, de acuerdo a la clínica del paciente, la bacteriocitis. Lo que les dice aquí es que si está asintomática, no le dan antibiótico, vigilen los 48 horas, le hacen otra paracentesis, y si el paciente ya tiene cultivo negativo, no lo traten. Pero si el paciente empieza a hacer síntomas o hace deterioro clínico o aumenta los polimorfonucleares, pues ahí hay que tratarlo. La profilaxis para que no desarrolle, eso es otro tema, ¿no? Para ya una cosa es cuando el paciente ya desarrolló la peritonitis bacteriana espontánea, y otro caso es para cuando el paciente que ya o ha desarrollado en el pasado de peritonitis, y ustedes no quieren que vuelva a desarrollarla, o tiene otros factores de riesgos para desarrollar un primer evento. La guía nos dice que hay ciertos criterios, y entre esos está 3 grupos de alto riesgo, que son los pacientes cirróticos que ya han tenido un sangrado gastrointestinal. Por eso les mencionaba que el tratamiento en el sangrado no era eh, como tal para el paciente que ya está con una infección en el momento, sino para prevenir de que les haga una peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes que tengan Child-Pugh C o creatinina sérica mayor a 1.5 con baja concentración de proteínas en el líquido acítico menor a 1.5 gramos por litro o 15 gramos por decilitro, y pacientes que ya hayan tenido un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Listo? Entonces ese grupo de riesgo son los que ustedes les pueden definir dar antibiótico profiláctico para que no les desarrolle una peritonitis como tal en el futuro. Entonces, bueno, hay otra opción que son los pacientes que tienen peritonitis y creatinina elevada, darle infusión de 1.5 gramos de albúmina por kilo en 6 horas posteriores al diagnóstico. También está recomendado en los pacientes que ya han desarrollado una peritonitis. Pero eso sí, no para todo el mundo, ¿listo? Y los antibióticos son los que mencionan ahí. Generalmente está descrita la norfloxacina, 400 cada 12 horas. La ciprofloxacina, aparece también la rifaximina, como opciones pues de manejo de los pacientes que ustedes decidan darle un tratamiento profiláctico. Bueno, ya vamos terminando esta primera parte, la encefalopatía hepática. Entonces es una complicación neuropsiquiátrica de los pacientes con cirrosis. Eh, Generalmente van del 10 a 14% al momento del diagnóstico, 25% de riesgo de desarrollar encefalopatía hepática a los 5 años después del diagnóstico. El 16 al 21% de estos pacientes están descompensados, y 10 a 50 de esos pacientes que hacen encefalopatía hepática ya tienen TIPS. La clasificación, hay una clasificación que van a ver mucho o van a oír, que es la de Westhaven. Esto es un poquito más complejo, pero bueno, básicamente en términos generales hay una encefalopatía evidente, que es la que se llama over, y la otra que es oculta, cover. La mayoría va a estar en los pacientes que tienen, no la van a ver de entrada. De hecho, la clínica es es muy difícil, ¿listo? En etapas tempranas, porque el paciente generalmente cirrótico puede estar muy lúcido, pero digamos que empieza a tener fallas de memoria leves, o de pronto algún comportamiento irregular. Todas esas son cuestiones que ustedes tienen que evaluar al interrogatorio de la familia, porque los signos de encefalopatía hepática en los estadios muy tempranos son muy difíciles de determinar. Generalmente el paciente que ya les llega a ustedes a urgencias es un paciente que ya tiene cirrosis avanzada, entonces no les va a llegar en estadios iniciales, les llega en una encefalopatía ya más avanzada, que ya la vamos a ver. ¿Cómo se clasifica? Entonces va de la 1 a la 4. ¿Cuál escala? La escala se llama Westhaven. Esta tabla lo que les muestra son escalas para ustedes evaluar si el paciente puede estar cursando con una encefalopatía, pero pues no son muy utilizadas en la práctica clínica. Quizá de pronto en la consulta externa pueden llegar a necesitarlas o aplicarlas para diferenciarla de otros trastornos neuropsiquiátricos, pero si ustedes ya tienen un diagnóstico de cirrosis, y el paciente empieza a hacer cambios comportamentales, neuropsiquiátricos, pues
piensen como de primera opción que puede estar cursando con una encefalopatía. Entonces esta es la clasificación que les menciono, la de Westhaven, va de 1 a 4. La mínima o 1 es la cover, la que les menciono que básicamente es muy difícil de evaluar. Son pacientes que pueden tener, digamos, alteraciones muy leves de la memoria, a veces se ponen como eufóricos, pueden tener trastornos del sueño, pero pues eso se puede ver en cualquier cosa, entonces como les digo es muy difícil. Sin embargo, del grado 2 en adelante ya pueden haber ciertos datos que les pueden ayudar a ustedes a definir que el paciente ya está cursando con una encefalopatía hepática. Y ya el paciente está letárgico, apático, desorientado, aparece el signo de asterixis. En la grado 3 ya aparece más somnolencia, estupor, desorientación en espacio y tiempo, confusos. Y el grado 4 ya está el paciente comatoso. Estos son los factores precipitantes para una encefalopatía hepática: infecciones, sangrado gastrointestinal, dosis excesivas de diuréticos. Importantísimo, aquí aparece la constipación, de hecho es la principal causa de encefalopatía hepática en los pacientes con cirrosis. Ya vamos a ver el tratamiento que se debe asegurar unas buenas deposiciones al día. Desórdenes hidroelectrolíticos y bueno, todo eso ustedes lo tienen que evaluar a la hora de ver un paciente con encefalopatía hepática. La fisiopatología, bueno, esta vez se las dejo para que ustedes la revisen. Básicamente es una hiperamonemia, más otras citoquinas y otros factores inflamatorios que generan traspaso de la barrera hematoencefálica, y al final esto lo que genera pues es acumulación en el sistema nervioso central, edema cerebral y pues los cambios psiquiátricos que les mencioné. Aquí nuevamente, recuerden el ciclo de la urea o de Calvin, eso es para que lo recuerden ustedes. Y en cuanto al diagnóstico de tratamiento, entonces, ojo aquí, el amonio es como la principal causa, como les venía mencionando, de los cambios encefalopáticos de los pacientes, pero no es como tal un parámetro que les ayude a ustedes a definir qué tan severo o no está el cuadro. Les ayuda a diferenciar otras causas. Claramente, si el paciente, digamos que tiene un amonio cero, normal, o los niveles muy bajitos, pues la probabilidad de que esté haciendo esos cambios neurológicos por cirrosis o por encefalopatía hepática no son muy claros. Hay que descartar otras causas electrolíticas, tiroideas, metabólicas, ¿ya? Déficit nutricionales, vitamínicos. Pero si el amonio ya de entrada les sale alto, pues ustedes ya pueden empezar a sospechar, no diagnosticar de entrada, sino sospechar que puede tener una encefalopatía hepática. Sin embargo, les repito, el grado de amonio alto no se correlaciona con el grado de encefalopatía. Pero, nuevamente, no hay encefalopatía si no hay elevación de amonio. Si ustedes tienen un amonio sérico negativo en los rangos normales y el paciente está cirrótico, tiene que buscar otra causa y no tiene que echar la culpa a la encefalopatía hepática. Entonces, el pilar del tratamiento es impedir la producción de ese amonio o aumentar su depuración. Como es tan difícil, digamos, que impedir de que el amonio se produzca, pues lo que hay que hacer es aumentar la excreción de ese amonio. ¿Cómo lo vamos a aumentar? Pues haciendo que el paciente haga varias deposiciones al día. Entonces ya vamos a ver el tratamiento en que está encaminado. Hay otras opciones como el ornitil y el aspartato, que son aminoácidos de cadena ramificada. También pueden ayudar a prevenir la formación de ese amonio. La rifaximina, digamos que no es para tratar la hiperamonemia, pero sí para disminuir esa carga bacteriana del intestino. Entonces recordemos que pues parte de todo eso, de todo ese amonio que se está, digamos que produciendo, es también producto de digamos, degradación de las bacterias entéricas. Entonces también va, digamos que a generar un efecto ahí coadyuvante, más no es parte del tratamiento, pero el pilar del tratamiento definitivamente está en depurar o hacer que ese amonio lo excrete el paciente, y la manera más fácil es por medio de las deposiciones. ¿Cuáles laxantes? Los laxantes osmóticos, los disacáridos no absorbibles como la lactulosa. Bueno, lo importante es que ustedes lo titulen la dosis de 10 a 15 cc cada 12 horas o cada 8.
cada 6 inclusive, porque lo que ustedes tienen que lograr es que el paciente haga 2 a 3 deposiciones semiblandas por día. Otra opción es el polietilenglicol. Antibiótico, ya mencionamos que la rifaximina pues, puede ayudar más a la prevención. Lo que hace es afectar pues, o disminuir la carga bacteriana de gram positivos, gram negativos, anaerobios, enterobacterias, y reduce la producción de ácidos biliares. Es un complemento, no es tratamiento de primera línea. Ayuda a prevenir la recurrencia más no del tratamiento y puede utilizarse como profilaxis, como les acabo de mencionar. Los probióticos también pues están descritos, sin embargo no mejoran mortalidad. Los aminoácidos de cadena ramificada también promueven la síntesis de proteínas musculares y mejoran la pérdida de masa ósea. No hay estudios suficientes. La L-ornitila y el aspartato también es parte de esos aminoácidos. Sin embargo, pues hay una duda entre si darlo intravenoso o darlo oral. Todavía no se sabe muy bien si la L-ornitila oral sirve. Todavía lo utilizamos porque pues es más difícil conseguirla intravenosa. Entonces, pues bueno, hay estudios que sí lo avalan, hay otros que dicen que no sirve, pero para términos prácticos, entre no dar nada y darlo oral, pues mejor darlo, ¿vale? Aunque la evidencia es un poquito contradictoria. Los tips también pueden ayudar un poco. La albúmina ya la mencionamos. Otra vez, pues ahí copié lo de L-ornitina. Qué pena, se fue. Bueno, esto es lo mismo que ya les vengo diciendo, ¿no? La lactulosa, la rifaximina, la L-ornitina y el aspartato. Y finalmente, pues ya terminamos con lo que es el síndrome hepatorenal, que ya es el daño a nivel renal, secundario pues al daño hepático. La fisiopatología nuevamente tiene que ver con la hipertensión portal, con la translocación bacteriana, activación de todo ese sistema renina-angiotensina, liberación de especies reactivas de oxígeno que generan un estado proinflamatorio, vasodilatación esplácnica pulmonar y al final pues van a llevar a disfunción renal. Hay varios, digamos que recuerden que la falla renal aguda pues está determinada de acuerdo al sitio o clasificada de acuerdo al sitio que ocurra, prerrenal, renal o porrenal. La mayor, digamos que la fisiopatología, el grueso de la fisiopatología en este caso es prerrenal. La necrosis tubular aguda también se ve que es una patología intrarrenal, pero digamos que pues a términos generales lo que cuenta es la hipoperfusión, por toda esa vasodilatación que está generando que llegue menos sangre al oxígeno, al riñón, perdón, menos sangre y por ende oxígeno al riñón. Sin embargo, también hay otros como daño tubular directo, la disfunción microvascular y la propia inflamación. Se clasifican tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es cuando hay un daño rápido de la función renal, que se define como una duplicación de la creatinina superior a 2.5 o disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular en menos de 24 horas. Y el tipo 2 es una disfunción renal que no progresa tan rápido y que se asocia más que todo a la citis refractaria, y es pues el principal problema clínico de base. Esta es la nueva clasificación que proponen las nuevas guías del año pasado. Entonces lo que dicen es que el síndrome hepatorenal tipo 1 lo llaman es síndrome hepatorenal aquí, o sea, lesión, injuria renal aguda asociada a síndrome hepatorenal, y ahí están los criterios saludaditos, y el síndrome hepatorenal tipo 2, que es síndrome hepatorenal no asociado a injuria renal aguda. Entonces lo dividen a su vez en dos partes, que es síndrome hepatorenal con enfermedad renal aguda, con enfermedad renal crónica y síndrome hepatorenal con lesión, con enfermedad renal aguda y con enfermedad renal crónica. Entonces, pues es un poco más compleja, diría yo, pero pues es como la última clasificación que propone. El diagnóstico, pues obviamente es un paciente que empieza a hacer deterioro renal y que de base tenga una cirrosis. Y el tratamiento básicamente está enfocado a expansores de volumen como la albúmina y vasoconstrictores como la terlipresina, midodrina o la noradrenalina, que también la hemos visto pues arriba en el tratamiento del sangrado variceal. Entonces, aquí está ya más resumido. Todas las complicaciones, es como una tabla de resumen de las complicaciones y la prevención y el tratamiento, y listo. Eso fue, pues como ven, es un tema bastante